Hola, buenos días. Vamos a trabajar esta clase de matemáticas, la unidad 4, lección 1 de cuarto grado. Eh, Tenemos ahí, van a necesitar esos materiales, escuadras, papeles, escuadras, tijeras. Definir el concepto de ángulo y comprender la medida de ángulos. Esa es justamente el objetivo o los objetivos que pretendemos lograr. La figura siguiente es una recta que contiene los puntos A y B. Pueden ver ahí, tenemos la recta que contiene el punto A y el punto B. Si marcamos en esa recta, si marcamos en ella un punto P, entonces nos quedaría de esta manera, la misma recta, pero marcamos este otro punto que es el punto P. Luego, si cortamos la recta en ese punto P, queda dividida en dos semirrectas que comparten el mismo punto. Es decir, si esta recta la cortamos ahí en ese punto, entonces nos va a quedar dividida así en dos semirrectas. A cada una le llamaremos, a esta le llamaremos la semirrecta PB, empieza en P y pasa por B y sigue, se extiende sin límite. Y la otra que será la semirrecta PA, que inicia en P y pasa por A y sigue sin límite. Entonces, esta recta AB quedó dividida en dos partes al marcar el punto P y cortar ahí. Pues bien, pueden ver ustedes que tanto la recta PB como la recta PA comparten ese punto, el punto P, que es donde se cortó la recta. Ahora bien, la semirrecta PA será esta y la semirrecta PB será esta otra. Bien, ahora si tomamos la semirrecta PB y la colocamos así, es decir, esta semirrecta la traemos para acá y la colocamos ahí, entonces nos va a quedar justamente así, de esa manera. Luego tomamos la semirrecta PA, esta, y la vamos a colocar así. Miren, la giramos ahí, la colocamos así. Entonces nos queda ahí PA. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se hizo con las dos semirrectas? Pueden ver ustedes que lo que se hizo con las dos semirrectas fue unirlas en el punto P. Miren, las colocamos de otra manera, de como estaban acá, pero las unimos en el punto P. Entonces lo que se hizo fue, se unieron en su punto común, el punto P. Ahora bien, a ese punto común de esa unión le vamos a llamar vértice, es decir, P, que es la unión de las dos semirrectas, es el punto común, a ese le vamos a llamar vértice, a este punto, al punto P en este caso, le vamos a llamar vértice. Es decir que el vértice es donde se juntan las dos semirrectas, donde se unen las dos semirrectas. Ahora bien, la unión de esas dos semirrectas en ese punto común se va a llamar ángulo. Es decir que la unión de esta semirrecta con esta otra en ese punto común, a eso le vamos a llamar ángulo. Bien, le vamos a llamar ángulo. Ahora veamos entonces que ángulo es la unión de dos semirrectas en un punto común. Es decir, es la unión de dos semirrectas en un punto común llamado vértice. El punto común es el vértice. Bien, ahora miren acá, tenemos por ejemplo esta semirrecta, la semirrecta PB, y tenemos la semirrecta PA, las colocamos ahí. ¿Qué hicimos? Unimos dos semirrectas en su punto común. ¿Qué va a hacer esto? Ángulo. Veamos otro ejemplo. Las semirrectas son los lados del ángulo. Las semirrectas, es decir, PB y PA, a esa semirrecta se le va a llamar los lados del ángulo. Es decir, que el ángulo tiene dos lados, cuyos lados son, pues, obviamente, las semirrectas.
Ahora bien, lado inicial y lado terminal. A este lado PB le vamos a llamar lado inicial y al PA le vamos a llamar lado terminal. La magnitud de la rotación de uno de los lados es la medida del ángulo. Entonces, a este punto ya sabemos que le llamamos vértice. La magnitud, dice, de la rotación de uno de los lados es la medida del ángulo. Es decir, imagínense que este lado terminal, como que lo tuviéramos aquí, los dos juntitos con el PB. Entonces, tomamos el lado terminal y lo hacemos y lo giramos. Lo giramos más o menos esa rotación, ¿ves? Le damos ese giro hasta llegar ahí. Entonces, toda esa abertura, esa rotación, a eso le vamos a llamar la medida del ángulo. Es decir, la magnitud de la rotación, es decir, según todo lo que rota el lado terminal, ¿ves? Entonces le vamos a llamar la medida del ángulo. Ahora veamos que tenemos aquí otra vez el lado inicial y tomamos el lado terminal. Miren ahí, los tenemos los dos semirrectas, las dos semirrectas unidas en su punto común. Ahí las separé un poquito yo para que podamos ver de que ahí están las dos semirrectas. Entonces, en este caso, vean ustedes que el lado terminal no ha rotado nada. Entonces, como no ha rotado nada, la magnitud de la rotación es 0. Entonces, este va a ser un ángulo de 0 grados. Entonces, no ha rotado nada. Observemos en este ángulo que los lados están juntos, ¿ves? No rotó ninguno de los lados, es decir, no hay una rotación de uno de los lados, como en este caso, ¿ves? Que sí hubo una rotación, es decir, se movió uno de los lados. Ahora bien, veamos el siguiente ángulo. Tenemos el lado inicial y tenemos el lado terminal. Observen ustedes que aquí sí hubo una rotación de esta magnitud, de esa magnitud. Pues esa rotación, ese espacio que queda ahí es la rotación, esa es la medida del ángulo. Entonces el lado terminal rotó, es decir, hizo un breve giro, hizo un breve giro. Ahora bien, ahí lo tenemos marcado con esa flechita en amarillo. Ahora continuamos ahí, observemos ahora algunos ángulos y su magnitud de rotación. Miren, tenemos el lado terminal y luego el lado inicial con una magnitud de rotación de 0, porque no hay rotación. Veamos, tenemos el lado PB y el lado PA, lado terminal y lado inicial y lado terminal, y tiene una magnitud de rotación aquí, ¿ve? Entonces, ahora tenemos otra vez ahí y tenemos, miren, el PB y el PA. Ahora otro ángulo, miren, y otro ángulo más. ¿Y qué va a pasar ahora, ve? Tenemos ahí otro ángulo. Pues miren que si marcamos la magnitud de la rotación, es decir, hubo toda esa magnitud de rotación, ¿ves? Entonces, ahora en por ejemplo, hubo mayor magnitud de rotación, ¿ves? Vean que la abertura es mayor que en ¿ves? Ahora en miren que la magnitud de la rotación en fue todo esto, porque vamos a girar en ese sentido, miren. Entonces, vean ustedes que la magnitud de rotación fue mayor todavía en ¿ves? Porque rotó en ese sentido. Vean que la flechita esa nos indica para dónde rota Y acá en este caso, miren, la magnitud de la rotación es eso. Entonces ahí tenemos porque vamos a iniciar en el lado inicial para llegar al lado terminal. Iniciamos en el lado inicial para llegar al lado terminal, girando en el sentido como giran, como en el sentido contrario a como giran las agujas del reloj.
Ahora veamos en este, miren, inició la rotación acá y giró todo esto hasta quedar ahí, ¿ve? Entonces, la magnitud de rotación en ese caso, decimos que es todavía mayor. Entonces, de manera que tenemos ahí marcadas, miren, las magnitudes de rotación. En este caso, no hubo rotación, ¿eh? Porque las dos semirrectas están juntas, entonces no hubo rotación. Bien, de esa manera entonces hemos discutido lo que son ángulos, lo que son ángulos. Hemos discutido entonces lo que son ángulos. Vamos a detenernos ahí entonces. Estamos pausando.